Instituto Tecnológico de Veracruz. Materia: Cómputo distribuido. Profesor: Dr. Abelardo Rodríguez León. Integrantes del equipo: Ángel Darío García Hernández, Benito Hernández Morales, Héctor Damián Martínez Fabián, Jorge Campos Guzmán, José Manuel Soto Guevara. Introducción. Este video tiene la finalidad de explicarte cómo podemos implementar la concurrencia en una situación hipotética, en este caso la fábrica de tubos. Antes de abordar el problema, te hablaremos un poco acerca del cómputo en paralelo. La computación en paralelo es una forma de cómputo en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente, operando sobre el principio de que problemas grandes a menudo se pueden dividir en unos más pequeños, que luego son resueltos simultáneamente, o en paralelo. La computación en paralelo no es algo novedoso. Se ha empleado durante muchos años, sobre todo en la computación de altas prestaciones, pero el interés de ella ha crecido últimamente debido a las limitaciones físicas. ¿Y cuáles son estas limitaciones físicas? Nombraremos tres. La primera es frecuencias. La frecuencia consiste en la velocidad de un procesador en ejecutar una instrucción. La segunda es el consumo de energía. Tan solo imagínate, muchas computadoras, todas conectadas y todas trabajando al mismo tiempo. La tercera es la generación de calor en los equipos de cómputo. Estas tres limitaciones han sido los grandes problemas de la computación de alto desempeño. Existen diferentes tipos de computación paralela, las cuales son paralelismo a nivel de bit, paralelismo a nivel de instrucción, paralelismo de datos y paralelismo de tareas. Para este problema utilizaremos paralelismo de datos. Podemos definir el paralelismo de datos como un paradigma de la programación concurrente, que consiste en subdividir el conjunto de datos de entrada a un programa, de manera que a cada procesador le corresponda un subconjunto de esos datos. Cada procesador efectuará la misma secuencia de operaciones que los otros procesadores sobre su subconjunto de datos asignado. Ya que tenemos una idea de en qué consiste el cómputo en paralelo, te presentamos una problemática y su solución en una fábrica de tubos. Claro, utilizando paralelismo de datos. El problema. Una empresa fabricante de tubos de acero para petróleo tiene un proceso de creación de tubos que cuenta con las siguientes etapas. Del lado izquierdo tenemos el nombre de las etapas. Del lado derecho, la duración de cada etapa. Número 1. Fundido del material para hacer acero. 3 horas. Número 2. Vaciado en molde. 1 hora. Número 3. Enfriado. 4 horas al menos. Número 4. Machuelado. Elaboración de roscas. 2 horas. 1 hora por cada extremo. La empresa cuenta con un kit de producción S765, que consta de los siguientes equipos: 5 fundidoras, 6 moldes, 5 zonas de enfriamiento, 4 tornos de machuelado. Restricciones. Todas las etapas de producción son secuenciales para un tubo. El fundido y vaciado son etapas que deben ser inmediatas. El horno debe estar fundiendo a menos 9 horas continuas. Nota: no es obligatorio ocupar todos los equipos del kit S765, solo los necesarios. Si no respetamos estas restricciones, el problema estará incorrecto. Procederemos a resolver el primer punto. Punto número 1. Con los equipos de un kit S765, haga un diagrama de distribución óptima aplicando paralelismo de datos y de pipeline para estimar cuántos tubos se producirán por día. Para resolver este punto, vamos a crear una gráfica de distribución óptima, la cual contendrá el tiempo de ejecución y los componentes del kit S765. A nosotros nos interesa que el kit S765 genere la máxima producción de tubos en el menor tiempo posible. Para ello necesitamos reducir los tiempos de ocio. Cuando se termine una etapa, comenzaremos con la siguiente, de manera secuencial. También se creará una línea de producción, que ocupará de nuevo la primera etapa, la etapa de fundición. Esto se repetirá el número de veces que sea posible durante un día.
Antes de hacer el diagrama, es conveniente analizar el proceso de fabricación de un solo tubo, así como algunos detalles del problema. Para manufacturar un tubo con el kit S765, se siguen los pasos anteriormente expuestos en orden secuencial. Del fundido se pasa al vaciado, del vaciado al enfriado y del enfriado al machuelado. De esta manera generamos un tubo. Para crear la gráfica necesitamos acomodar los datos, de tal manera que podamos detallar el proceso de fabricación paso a paso. Por ello, colocamos en horizontal las horas transcurridas y en vertical el nombre de las etapas. Así tenemos una vista clara de todo lo que pasa cada hora. Realizaremos el proceso de fabricación durante 24 horas para conocer el número de tubos producidos por un día. Para ayudarte a comprender cómo hacer la gráfica, voy a describir todos los eventos que pasen hora con hora. Cada vez que pase una hora, un cuadro de color morado se iluminará en la parte horizontal. Al mismo tiempo, se iluminarán otros cuadros, los cuales indicarán las horas ya transcurridas de cada etapa. Debemos recordar que necesitamos el máximo número de tubos que podemos crear por un día. Por ello, intentaremos usar todos los recursos disponibles del kit S765. Iniciamos. Hora 1. Comenzamos a usar las 5 fundidoras. La etapa tardará 3 horas en completarse. Hora 2. Las fundidoras se han usado por 2 horas. Hora 3. Las fundidoras se han usado por 3 horas y se ha terminado la primera etapa. Se vuelven a desocupar las fundidoras. Se inicia la siguiente etapa, la etapa de molde, la cual tiene una duración de 1 hora. Contamos con 6 moldes, pero solo ocuparemos 5, porque en la etapa anterior solo salieron 5 tubos. Nos sobra un molde. Se ocupa la fundidora por segunda vez para crear más tubos. Hora 4. Termina la etapa de molde. Se inicia la etapa de enfriamiento, la cual tiene una duración de 4 horas. Las fundidoras tienen 1 hora de uso. Hora 5. Las fundidoras tienen 2 horas de uso. Las zonas de enfriamiento tienen 1 hora de uso. Hora 6. Las fundidoras se desocupan. Se inicia la etapa de molde por segunda vez y se ocupan las fundidoras por tercera vez. Las zonas de enfriamiento llevan ocupadas 2 horas. Hora 7. Termina la etapa de molde y los tubos quedan en espera de la zona de enfriamiento. Se inicia la etapa de fundido. La fundidora cumple 1 hora de uso. Las zonas de enfriamiento llevan 3 horas ocupadas. Hora 8. Se desocupa las zonas de enfriamiento. Se inicia la etapa de machuelado, la cual tiene un tiempo de espera de 2 horas y solo 4 maquinarias, por lo que se tendrá que esperar a que terminen los primeros 4 tubos para que podamos meter el tubo que nos hace falta. Se ocupa las zonas de enfriamiento por segunda vez. Las fundidoras han sido usadas por 2 horas. Hora 9. Se desocupan las fundidoras. Las fundidoras son ocupadas por cuarta vez. Se ocupan 5 moldes por tercera vez. El machuelado lleva 1 hora de uso. Las zonas de enfriamiento tienen 1 hora de uso. Hora 10. Se desocupa el machuelado. Se ocupa el machuelado para el tubo faltante. Salen los primeros 4 tubos. El molde termina de usarse y los tubos se ponen en espera de las zonas de enfriamiento. Las zonas de enfriamiento tienen 2 horas en uso. La fundidora tiene 1 hora en uso. Hora 11. Se completan 2 horas de uso de la fundidora. Se completan 3 horas de uso en la zona de enfriamiento.
Se completa una hora en la zona de machuelado. Hora 12. Se completa la etapa de machuelado. Se liberan las zonas de enfriamiento. Se inicia la etapa de machuelado por segunda vez. Se vuelven a ocupar las zonas de enfriamiento por tercera vez. Se desocupan las fundidoras. Se inicia la etapa de molde por cuarta vez. Las fundidoras ya no se usarán ese día, porque ya cumplimos con la restricción de 9 horas. Si comenzamos otra línea de producción, nos pasaremos de 24 horas. Hora 13. Se termina la etapa de molde. Las zonas de enfriamiento tienen una hora en uso. El machuelado tiene una hora en uso. Hora 14. Las zonas de enfriamiento tienen 2 horas en uso. El machuelado tiene 2 horas en uso y se desocupa. Se usa el machuelado en el tubo faltante. Hora 15. Las zonas de enfriamiento tienen 3 horas en uso. El machuelado tiene una hora trabajando. Hora 16. Las zonas de enfriamiento se desocupan. Las zonas de enfriamiento se vuelven a ocupar por cuarta vez. El machuelado se termina. Se comienza de nuevo el machuelado por tercera vez. Hora 17. Las zonas de enfriamiento llevan una hora en uso. El machuelado tiene una hora en funcionamiento. Hora 18. Las zonas de enfriamiento tienen 2 horas en uso. El machuelado termina de usarse. El machuelado se usa de nuevo para el tubo restante. Hora 19. Las zonas de enfriamiento tienen 3 horas en uso. El machuelado se usa por una hora. Hora 20. Se termina de usar la zona de enfriamiento por el resto del día. El machuelado se usa por 2 horas y se desocupa. El machuelado se vuelve a ocupar por cuarta vez en el día. Hora 21. El machuelado se usa por una hora. Hora 22. El machuelado se termina de usar y se vuelve a ocupar con el tubo restante. Hora 23. El machuelado se usó por una hora. Hora 24. Se completa la etapa de machuelado y se termina el día. Y se fabricaron 20 tubos. Con esto terminamos el diagrama de distribución óptima. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál sería el speed up para producir un tubo? Para producir un tubo, secuencialmente tomaría un tiempo total de 10 horas, y para producir un tubo en paralelo se necesitan de 10 horas igualmente, debido a que las etapas de fabricación de un tubo son secuenciales. Es decir, no podemos saltarnos una etapa y comenzar otra sin haber terminado la etapa anterior. Todas las etapas deben completarse en orden. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula de speedup, que es igual al tiempo secuencial de 10 horas, entre el tiempo paralelo, que es igualmente de 10 horas, y el cual nos da un speedup de 1. Y la pregunta 3 dice así: ¿en qué hora salen los primeros tubos con la solución Pyline? ¿Cuántos son? Para la solución de este problema recurriremos a la gráfica. Solamente utilizaremos una línea de producción, es decir, una sola línea de procesos con todas las etapas para fabricar un tubo. De esta manera sabremos cuándo se crean los primeros tubos. Ahora observemos la gráfica. Llevaremos un conteo de las horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas y 10 horas.
tienen que pasar al menos 10 horas para que salgan los primeros una, 2, 3, 4 tubos. Entonces tenemos que la respuesta de la pregunta número 3 es que en 10 horas salen los primeros 4 tubos. En la pregunta número 4 nos dice, ¿cuál sería el speed-up de la solución pipeline en un día? Para esto podemos ver que un día se producen 20 tubos, como lo podemos ver en la gráfica. Producir un tubo secuencial tarda 10 horas de producción, por lo tanto multiplicamos 10, que son las horas de producción de un tubo, por los 20 tubos que se producen en un día. Y esto nos da el tiempo secuencial, que serían 200 horas. Para el tiempo paralelo sabemos que un día tiene 24 horas. Por lo tanto, el tiempo paralelo es igual a 24 horas. Para obtener el speed-up de un día utilizamos la fórmula que es el tiempo secuencial entre el tiempo paralelo. Dividimos lo que sería el tiempo secuencial, 200 horas, entre el tiempo paralelo, 24 horas, y nos da un speed-up de 8.333. En la pregunta número 5 nos dice, si se desea tener una producción de al menos 60 tubos por día, ¿cuántos kits de producción S765 deberá adquirir la empresa y cuántos tubos se estimaría de producción con este número de kits? Se tendría que adquirir 3 kits de producción S765, ya que un solo kit de producción produce 20 tubos, y multiplicándolo por el número de kits nos daría exactamente una producción de 60 tubos por día. Por último, en la pregunta número 6 nos dice, ¿cuáles y cuántos equipos de un kit S765 nos ocupan en una situación ideal de funcionamiento? Como vemos en la gráfica, en toda la producción de un día no se llega a utilizar un molde.